Bienvenidos a AgroRegenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en AgroRegenera, Hardy Cárdenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de AgroRegenera. En este capítulo tenemos invitado a un profesor, un investigador muy destacado en Chile y internacionalmente. Quiero presentarles al profesor César Marín. El profesor César Marín es biólogo ambiental y doctor en ciencias con mención en ecología y evolución, profesor e investigador de la Universidad de Santo Tomás. Se especializa en biodiversidad del suelo, particularmente en microrrizas. Ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo y actualmente es vicepresidente de la Red Internacional de Biodiversidad del Suelo de la FAO. Profesor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, Hardy, por este espacio y por esta oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Profesor, cuéntenos un poquito su historia, ¿cómo comienza? Yo sé que usted es colombiano, pero lleva hartos años viviendo y trabajando acá en Chile. Cuéntenos su inicio, dónde nació, cómo se vincula, ¿cierto?, a la naturaleza, a la protección, al cuidado, a la biodiversidad. Bueno, yo vengo de familia campesina, de familia caficultora en Colombia. La parte paterna de mi familia son todos caficultores, mi papá era caficultor, entonces crecí en un entorno agrícola constantemente, en particular de pequeñas fincas. Allá los predios suelen ser muy chicos, un predio grandes de 10 hectáreas y de ahí para abajo. Y por otro lado, mi madre en esa época trabajaba como defensora de derechos indígenas. Entonces también estaba en territorio indígena constantemente. Los fines de semana con mi familia paterna, en semana con mi madre visitando áreas protegidas de los pueblos indígenas. Siempre estuve entonces en la naturaleza y siempre siempre sabía que quería estudiar biología. Desde muy temprana edad, como a los 10, 12 años ya lo tenía claro. Hice un pregrado en biología ambiental en Bogotá, en el cual me empezó a interesar el área de la ecología y de la biología evolutiva específicamente. Cuando vi estas dos ramos, estas dos asignaturas en mi pregrado, quedé fascinado. Fueron los dos ramos que más me llamaron la atención. También tuve buenos profesores en ambos ramos e hice una tesis de pregrado en mi finca con maíz, maíz versus malezas, y sembrar el maíz en distintos arreglos espaciales, distintas densidades y uniformidad o no uniformidad espacial, uniformidad o agregación. Básicamente lo que demostré es que cuando uno siembra el maíz a alta densidad en un patrón uniforme, o sea, como la misma distancia entre plantas y entre surcos, la productividad la incrementamos en un 48% y la biomasa de las malezas la redujimos en un 78%. Y ese sigue siendo uno de mis artículos científicos más citados actualmente, del 2014. Entonces, desde ahí, luego, como quería hacer ecología y evolución en América Latina, en la Universidad Austral de Chile ofrecen uno de los pocos doctorados en Latinoamérica que aborda ambas áreas conjuntamente, ecología y evolución. Y bueno, ese fue el doctorado que hice en la UASH y que finalicé en el año 2018. Y desde ahí he seguido como de forma estándar en la carrera científica, lo que implica hacer postdoctorados. Hice un par y luego este cargo de profesor titular que tengo actualmente, desde el 2022. Profesor, desde el punto de vista productivo, ya desde la producción,
tenemos temas pendientes desde el punto de vista del suelo. ¿Cómo cree usted que podemos enfrentar ese gran desafío que hoy día tiene la agricultura de cambiar un sistema productivo netamente dañino hacia el medio ambiente a un sistema mucho más de biodiversidad, de resiliencia, de los modelos hoy día que se están llevando para poder enfrentar el gran problema de la crisis ambiental que existe en el mundo? Una pregunta gigante. Bueno, sonará un poco cliché, pero yo creo que el primer paso es simplemente que haya conciencia de eso, que haya conciencia elemental de lo que es el suelo. Yo a veces doy clases de suelo y una de las definiciones que más me gusta es el suelo como un proceso. El suelo debe ser entendido como un proceso donde la litosfera, o sea, las rocas y la parte mineral, está en constante interacción con la biosfera, con la parte orgánica y en particular con la materia orgánica. Esa interacción es el suelo. Entonces, si uno entiende eso, si uno entiende el suelo como un proceso que hay que mantener, quizás le cambia la percepción al suelo como recurso, que es como tradicionalmente se aborda el suelo como un recurso. No, el suelo es un proceso y hay que entender ambas partes del proceso y la interacción para mantener un suelo con buena salud. Ahora bien, hay pienso yo, distintas alternativas o distintas formas de manejo agrícola que mejoran la salud del suelo. Desde el punto de vista tecnológico, hay dos estrategias que yo creo que hay que ponerles atención. Lo que tú haces se podría clasificar en parte como agricultura de precisión también. Utilizar todo tipo de herramientas de monitoreo y herramientas satelitales y tecnológicas. Por ejemplo, yo he trabajado más con cultivos y es claro que si uno tiene un cultivo de 1000 hectáreas, es imposible que cada una de las 1000 hectáreas tenga las mismas necesidades de fertilización. Es imposible, el suelo es muy variable. En ese sentido, si uno hace como un censo de la química del suelo con una ecuación muy sencilla y conociendo las necesidades fisiológicas del cultivo en particular, se puede saber por hectárea qué tanto fertilizantes hay que agregar y no agregar como un valor estándar. Y eso es pura mezcla entre tecnología y ciencia muy básica, ni siquiera es ciencia tan difícil si yo soy muy honesto. Y los agrónomos, yo no soy agrónomo, yo soy biólogo, pero los agrónomos tienen ramos que se llaman así, agricultura de precisión, donde aprenden a calcular eso, a utilizar imágenes satelitales. A veces los satélites te brindan mucha información de variables como el carbono y el fósforo, que son obviamente fundamentales. Entonces, esa es parte de la solución. También de cómo mejoramos nuestras plantas, de cómo las hacemos el cruzamiento para generar nuevas variedades resistentes, ya sea con las técnicas tradicionales o con mejoramiento genético. Hay muchas formas de mejorar el pool genético de las plantas con las que uno trabaja para hacerlas, por ejemplo, más resistentes al cambio climático, qué sé yo. Esa es la segunda. Y la tercera arista o el tercer set de soluciones son todas estas que intuitivamente uno piensa que va a funcionar, que incluyen policultivos, o sea, tener distintas hileras de distintos cultivos, cercos vivos, rotación de cultivos, cover crops, cultivos de cobertura con leguminosas, por ejemplo, sí. Enmiendas orgánicas o fertilizantes orgánicos, biofertilizantes en ciertas condiciones. Los biofertilizantes no son una solución mágica, sino que hay que saberlos usar. Hay que entender en qué condiciones van a funcionar. Correcto. Entonces, son una mezcla de lo que podríamos decir agricultura orgánica. Pues la agricultura orgánica es un área enorme y tiene como muchas soluciones, que yo creo que igual esa arista combinada con mejoramiento del pool genético, que no necesariamente implica transgénicos,
y tecnología. Yo creo que esas tres son parte de la solución. Profe, pero de cierta forma hay un desfase de tiempos en Chile. Hace muchos años ha tratado de implementar ciertas técnicas y manejos que reviertan los procesos de degradación hoy día que está viviendo los suelos. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay han avanzado mucho en eso desde el punto de vista productivo, siembra y pastura. Pero siento que en Chile cada vez destruimos más. ¿Cómo crees tú que necesitamos tomar o cómo enfocarnos? Porque siento que todavía estamos perdidos, se habla mucho, pero en la práctica vemos muy pocas actividades que tengan que ver con el cuidado y con la recuperación de los suelos. Hoy día nosotros nos hemos dedicado a medir, ¿cierto?, el impacto y ver si se está regenerando o no el modelo o el sistema, pero creo que falta mucho más en esa área. Bueno, yo sospecho que es el mismo motivo por el que cosas como la parcelación en Chile están tan poco reguladas, o como el derecho al agua. Es política. O sea, porque claro, uno como individuo, como academia, tú como empresario, lo que sea, uno puede esforzarse mucho, pero si no hay una política nacional que impulse eso, o una especie de coerción, va a ser muy complejo. Claro, por lo que uno ve, principalmente son atrevimientos de productores que quieren innovar y que se dan cuenta que hay que generar cambios, si no te vas a hundir en este proceso. Yo he visto como esperanzas, en el sentido de que, por ejemplo, he visto grandes compañías, que no las voy a mencionar, de fertilizantes, cooptando o empezando a utilizar estas técnicas como los biofertilizantes que mencioné antes. Y yo creo que eso es como una presión de los consumidores. También tendría que venir por ahí. Pero se ha funcionado mejor en otros países, y los ejemplos que pones son políticas institucionales. En Alemania, en el sur de Alemania, el asunto de la fertilización de precisión funciona muy bien, extremadamente bien, porque está mandatado, es por ley. Entonces, por ley, si tú eres un productor de más de 1000 hectáreas, creo, no recuerdo bien la cifra, te mandan a instalar unos dispositivos muy sencillos, yo los he utilizado, para medir la lixiviación. Entonces, para asegurarte que no estás echando un exceso de fertilizantes. Algo muy sencillo de hacer, está mandatado. Acá estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Entonces, claro, iniciativas como esta entrevista y como estos espacios sirven para llevar el mensaje, pero sí en cierto punto debiera haber una incidencia. O sea, yo creo que tu siguiente paso en algún momento tendría que ser una incidencia con los tomadores de decisiones, con la gente que toma decisiones. Perfecto. Sí. Profesor, vamos al área chica. Sí. Hablemos de suelo. Sí. ¿Cuáles son los patrones que uno tiene que darse o observar, o qué tipo de análisis hay que pedir para que nosotros sepamos en qué estado tenemos un suelo? Si lo tenemos estado sano, regular, bueno, porque un suelo sano nos hace bajar los costos directamente a un productor. Y eso ya se está viendo. Por algo también hay muchos productores que han comenzado, ¿cierto?, a trabajar en sistemas regenerativos, porque han mermado considerablemente sus costos de producción. Y además hay otros que han evolucionado mucho más. Hoy día están produciendo su biomasa para activar su suelo, bajando considerablemente sus costos. Muy buena pregunta. Yo siempre que me preguntan eso tengo dos tipos de respuesta. Una, que es la primera que voy a dar, es la respuesta de acuerdo a qué hay disponible en los distintos laboratorios de análisis de la región, del país, qué sé yo. No hay tantos laboratorios de suelo, no sé cuántos serán, unos 15. Y claro, lo que yo analizaría para saber el estado del suelo en esos laboratorios sería el pH, carbono, nitrógeno, contenido de materia orgánica,
y fósforo. Y quizás lo que se llama la capacidad de intercambio catiónico. Desde el punto de vista químico. Con esas 6, químico. Okay. Con esas 6 variables uno puede decir mucho de un suelo. Son 6 variables con alto significado. La materia orgánica, si bien, claro, es químico, pero de todas formas la materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica está reflejando procesos biológicos. Y también para los distintos cultivos, si uno va y busca en la página del INIA, por ejemplo, se puede saber qué relación carbono-nitrógeno, que es una de las principales cosas que se miden en el suelo, es mejor para determinado cultivo. Esas variables se analizan en cualquier laboratorio de suelos por muestra. Acá en Chile, así como forma estándar, está costando para esas 6 cosas, no sé, menos de 30.000 pesos aproximadamente. Entonces yo creo que esas son como relativamente fáciles de monitorear. De todas formas, yo estoy en la FAO y en la FAO lleva discutiéndose toda la vida como un índice de salud del suelo. No hay un consenso. ¿Por qué no hay un consenso? Porque son demasiadas las cosas que se le pueden cuantificar a un suelo y algún grupo de investigación va a decir, bueno, esta variable es más importante. Otro va a decir, no, esta otra es más importante. Entonces, ha existido un debate grandote. De todas formas, la recomendación... Profesor, ¿y ahí no se puede evaluar desde el punto de vista como evaluamos en un suelo químicamente NPK, pH? Elementos que sean por lo menos indicadores de base para saber si un suelo, desde el punto de vista de la vida, está sanando o se está degradando. Sí, a eso iba. Si bien no hay un consenso, ellos concuerdan con el contenido de materia orgánica, la biomasa microbiana, se puede medir la biomasa microbiana, el pH de nuevo, porque obviamente el pH va a condicionar muchas cosas, y uno que es más difícil de medir, que es la respiración del suelo. La respiración se mide con máquinas que toca insertarlas, y la respiración es la cantidad de CO2 que produce un suelo. Correcto. Y cuantifica en 30 segundos las emisiones de este gas. Yeah. Sí, yo creo que la respiración es un resumen de la actividad biológica que está pasando constantemente. Está relacionado directamente, es decir, a mayor biomasa, más respiración. A mayor actividad biológica, mayor respiración. Perfecto. Entonces, esa es una buena variable. Lo que hablábamos antes off cámara, la descomposición, fundamental. La descomposición, yo le apunto a la descomposición porque es un gran indicador de todos los microorganismos. Estamos hablando del tiempo de descomposición. Del tiempo, de la velocidad de descomposición de la hojarasca o la madera. O de cualquier material orgánico que esté sobre el suelo. O de cualquier materia orgánica. La velocidad de descomposición es un buen indicador y es relativamente fácil de medir. Entonces, ese es uno que le he puesto bastante. Usted también, en off the cámara, hay una técnica que usted ocupa bien casera, pero que lo podríamos perfectamente hacer en nuestros predios. En nuestros suelos. Claro. El TED Lipton hace más de 12 años empezó a financiar un proyecto de la Universidad de Umeå o Uppsala en Suecia, no recuerdo bien, donde tienen té rojo y té verde. Químicamente ambos tés son distintos, y si uno entierra bolsitas de té rojo y verde en el suelo por un periodo mínimo de 3 meses, pero ojalá más, y las pesa antes y después, eso permite calcular un índice K, que es un índice de descomposición que está estandarizado a nivel mundial, y uno sabe que un K de 2, por ejemplo, es una gran velocidad de descomposición versus un K de 0.5. Entonces es relativamente fácil de utilizar, y eso se ha utilizado con los tés. Ahora en otro muestreo que vamos a hacer, vamos a utilizar palitos de helado, porque claro, el té me habla de la celulosa, palitos de helado, la lignina, son diferentes moléculas, pero también se pueden descomponer.
Profesor, y en la práctica, el hecho de nosotros, en la ganadería trabajamos principalmente con bostas, ¿cierto? Y orines, que son rápidos dentro del proceso de descomposición. Dentro de esta biomasa es importante jugar con estos conceptos de material orgánico que sean lentos y rápidos para estabilizar ese material orgánico. Claro, depende mucho del objetivo que uno tenga en el predio en particular, pero sí, efectivamente, no todo podría ser postas, por ejemplo, y no todo podría ser paja. Entonces, efectivamente, hay que lograr un Equilibrio. un balance, sí, porque están las entradas de nutrientes que significan las postas versus la paja son muy distintas. Y claro, en estos sistemas de rotación, donde supongo yo las postas van también rotándose, Claro, ¿cierto? sí. No sabemos aún qué pasa, por ejemplo, si de repente las vacas se quitan y ya ese sitio no se utiliza. Eso es como un tema de investigación. Quiero decir, ¿qué pasa con el carbón? ¿Se libera o se entierra? No se sabe. ¿O qué pasa si la rotación se hace por un siglo, por ejemplo? Obviamente ninguno de nosotros va a poder hacer un estudio de un siglo. Hay algunas investigaciones bueno, hay prácticas, más que investigaciones, prácticas en terreno que hay productores que dejan rastrojos y otros que entierran el rastrojo, es decir, los residuos vegetales o animales. Desde el punto de vista de la ciencia y de los datos que se han recogido, ¿qué es lo que es más eficiente para el suelo? O sea, enterrarlos no le veo mucho sentido. Yo dejaría Sobre el suelo. sobre el suelo y siempre va a haber una sucesión. Siempre van a llegar otros microorganismos, otras plantas sobre ese sitio. Si la investigación es igual, apuntando a lo que usted señala, don Carlos Crobeto, que hizo mucha investigación, señalaba exactamente lo mismo, todo lo que sea descomposición sobre el suelo, que de cierta forma la actividad del suelo haga su trabajo en forma natural. Sí, por supuesto. Sí. Profesor, bueno, dentro de los trabajos que está investigando en estos tiempos, tiene tesistas, tiene distintos alumnos. ¿Qué le parece, por ejemplo, que se esté analizando hoy día a través del Biometer, que es un instrumento que usted ya conoce, y se estén haciendo seguimientos, se esté evaluando qué es el impacto que están generando los sistemas regenerativos en nuestra agricultura, en nuestra ganadería acá en Chile? Sí, creo que en general el monitoreo, y de hecho yo soy coautor en un paper de hace varios años a escala global, donde mostramos que monitoreo temporal en funciones del suelo y en biodiversidad del suelo es casi inexistente a escala global. A escala global hay mediciones puntuales, con estudios puntuales, pero monitoreos así por varios años, poquísimos estudios. Entonces, solo por el valor de los datos y solo por el valor como académico, es importante reportar esos monitoreos. Ahora bien, por el sistema ganadero en sí, obviamente, permite hacer predicciones, permite ajustar el manejo si es que algo no está funcionando bien. En los monitoreos hay que tener en cuenta, y más desde el punto como estadístico, hay que siempre tener en cuenta que de todas formas hay que tener controles donde no se está haciendo la rotación, por ejemplo. Porque si no, uno contra qué compara. Claro. Entonces hay que tener controles siempre, hay que tener réplicas, o sea, no pueden venir los datos venir de un solo sitio, sino que hay que tener réplicas. En estos sistemas es más difícil tener réplicas técnicas, pero idealmente en todo experimento uno tiene réplicas técnicas y réplicas biológicas. Una réplica técnica es que, por ejemplo, en el mismo predio, en la misma finca, yo tengo 3 parcelas de monitoreo de rotación distintas. Eso es una réplica técnica. La réplica biológica es que tengo una en Río Bueno y otra en Futrono. Esas son réplicas biológicas. Okay.
para que los datos tengan cierta validez, cierta fortaleza. Pero el monitoreo en sí de la mayor cantidad de variables que se pueda es siempre muy bienvenido. Es muy bueno hacerlo. Y cuando uno trabaja en suelo, las covariables o inevitablemente los factores contra los que uno debe comparar, además del clima, que el clima es muy fácil obtenerlo con una coordenada en WorldClim uno puede obtener el clima sin necesidad de tener una estación, el clima y la química del suelo. La misma que mencionamos al inicio. Perfecto. Esas variables te permiten decir, por ejemplo, si en el sitio A, que llueve más, que en el sitio B quizás la actividad biológica está más relacionada con el fósforo, mientras que en el sitio B, que llueve menos, puede estar más relacionada con el nitrógeno. Entonces, esas como que uno llama covariables permiten hacer ese tipo de inferencias. Perfecto. Profesor, dentro de las microrrizas, usted se ha especializado en las microrrizas. ¿Cómo se comportan acá en esta zona? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Tienen un real impacto en el bolsillo del agricultor si aprendemos a entender cómo es su proceso de aumento, por ejemplo, de microrrizas en un suelo? Sí, cuando un suelo tiene más hongos micorrízicos, no siempre va a querer decir que sea un suelo cuyos hongos estén beneficiando más a la planta. Tanto en micorrizas como en ecología vegetal en general, existe un concepto que en español la traducción sería retroalimentación planta-suelo. En inglés esto se investiga como plant-soil feedback. Se estudia un montón, hay miles de papers desde el año 97. Es el que originó el concepto fue Jim Beaver, que yo lo conozco, también trabaja temas muy similares de Kansas. La idea central es que una planta, por ejemplo, cuando caen sus hojas, esas hojas fertilizan a la misma planta. Eso puede tener dos efectos, puede tener un efecto positivo o un efecto negativo. Entonces, existe una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Donde lo que arroje la planta, los exudados, la hojarasca, lo que sea, los microorganismos, terminen afectando a la misma planta. Eso también pasa. Entonces, lo que se ha argumentado desde el punto de vista de las micorrizas y de la agricultura es que lo que nos interesa es incrementar... Son daños indirectos, en otras palabras. Sí. Lo que nos interesa es incrementar la retroalimentación positiva. Eso es lo que a cualquier agricultor le interesa, que la planta se afecte positivamente a sí misma. Sí. Eso se da en gran parte por la labor de los hongos micorrízicos. Ahora bien, ¿en qué condiciones se da eso? Y esto es un paper que yo acabo de revisar. Las plantas tienen los hongos micorrízicos tienen un efecto más benéfico en las plantas cuando hay muchos patógenos o bien cuando hay pocos nutrientes. En esas dos condiciones agrícolas, escasez de nutrientes o alta presencia de patógenos, ahí es cuando las plantas micorrizadas crecen más que las plantas sin micorrizas. Y esto es lo que nosotros llamamos condiciones limitantes o estresantes. En condiciones limitantes o estresantes es cuando las micorrizas son buena onda, se comportan de una forma mutualista. ¿Qué es lo que hace la agricultura convencional? La agricultura convencional promueve lo que nosotros llamamos condiciones lujosas. Se le quitan absolutamente todos los patógenos, ¿cierto? Pesticidas, qué sé yo. Se aumenta la fertilización, el input de nutrientes y el arado. O sea, además de todo, se destruyen las redes. Estos son redes ultra finas de estos hongos que con el arado se destruyen completamente. Entonces, la agricultura convencional, y hay
mi coautora Nancy Johnson, ella estudió el efecto del arado, de 15 años de arado en China sobre estos hongos micorrízicos y claro, los destruyen completamente tras 15 años de arado versus un control. Entonces, claro, como para que potenciar el efecto de estos hongos que están naturalmente ahí, que no hay necesidad de agregarlos, hay que evitar el arado, hay que agregar nutrientes, pero no tanto, o sea, hay que lograr un buen balance y no hay que matar absolutamente todos los patógenos. Nosotros Es decir, en un ambiente regenerativo funcionaría muy bien. funcionaría mejor. Nosotros estudiamos, el año pasado publicamos un paper donde investigamos dos papers donde investigamos las micorrizas de 34 viñedos en Chile, desde Coquimbo hasta la Araucanía, un recorrido de más de 1000 kilómetros, y particularmente en los viñedos más antiguos, viñedos de 300, 400 años, donde siempre ha habido mucho input de nutrientes, muchas entradas de fertilizantes. Tenían ya muy pocas especies de estos hongos micorrízicos, 2 o 3, que es un valor muy bajo, y muy poco abundantes. Entonces nosotros hipotetizamos que esos hongos ahí están sobreviviendo, pero no le están aportando mayor cosa claro. a las plantas. Mientras que los viñedos más jóvenes tenían una alta diversidad de estos hongos. Perfecto. Sí. Profe, desde el punto de vista de la FAO, lo quiero llevar ahí. ¿Qué se está viendo a nivel mundial? ¿Es preocupante lo que está pasando en los suelos en el mundo? La red de... ¿Qué se está haciendo? Sí, la Red Internacional de Diversidad del Suelo, donde yo soy uno de los 3 vicepresidentes. Tenemos 3 grupos. Esta red es muy reciente, lleva menos de... ¿Cuándo será? 2022 creo que se formó. Y bueno, eso es por elección, entonces ahora ya hubo como el primer set de vicepresidentes, ahora entramos el segundo. Y está dividida en 3 grupos. Yo estoy en el grupo justamente monitoreo de la biodiversidad del suelo. Hay un grupo de prácticas y manejo y hay un grupo de política pública. Entonces, la presión ahora es eso, o sea, la tarea ahora es eso, es presionar a los puntos focales de todos los países del mundo para que se comprometan a estas prácticas de monitoreo, de conservación. Con estos entes estatales todo toma mucho tiempo, pero es la única forma de hacerlo porque toca escribir documentos súper detallados, como con un formato legal adecuado para eso. Por ejemplo, para el monitoreo creo que ya hay 90 países comprometidos a establecer políticas de monitoreo de la biodiversidad del suelo, lo cual sería fantástico. Sí. Y es una queja, yo estoy en varios papers donde nos hemos quejado mucho de eso, de que no existe. Siempre que, por ejemplo, en las noticias uno escucha que desde los años 60 se ha perdido el 60% de la avifauna, de las aves, o el 40% de la diversidad vegetal. Uno normalmente escucha esas noticias, sí, y es porque alrededor del mundo existen lo que se llaman los sitios Long Term Ecological Resource Sites, los sitios de investigación ecológica a largo tiempo. Y esos sitios han sido mandatados por las Naciones Unidas. Entonces, a nivel global existen esos sitios de monitoreo y eso permite, por lo menos, lo mínimo es alertar al mundo, decirle, hey, producto de todos estos cambios del antropoceno, se ha perdido toda esta diversidad y estos datos los hemos obtenido en esas parcelas. Bueno, para los microorganismos y para la diversidad del suelo ni siquiera existen las parcelas, ni siquiera existe el monitoreo. Entonces, ahora apenas en FAO estamos obligando a distintos países, o no obligando, pero ofreciendo la opción a distintos países que establezcan estos monitoreos para por lo menos saber
cuánto se está perdiendo. No sabemos lo que tenemos, ni sabemos a qué tasa se está perdiendo. Claro. El grupo 2 que... ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad? El grupo 2, que es el de manejo, ellos están generando ahora un libro. Los libros de la FA a mí me gustan, son muy bonitos, son muy didácticos y están generando un libro que ojalá salga publicado ahora en el 25, si no en el 26, con ejemplos exitosos de manejo agrícola, forestal, ganadero que salvaguarda la biodiversidad del suelo. Entonces, ellos, porque yo aporté un caso ahí con Miconativa, que es la empresa de mi colega en Temuco. Entonces, son como ejemplos exitosos. Y el tercer grupo es, yo creo, el que la tiene más difícil, que es el de incidir en las políticas públicas de los distintos países. Pero ellos también, trabajan más con abogados y es más como esa parte. Profe, para usted, la agricultura regenerativa engloba lo que de cierta forma la ciencia, ¿cierto?, está tratando de impulsar a través de la biodiversidad y todos estos elementos que usted hoy día nos ha comentado. ¿Es el camino a seguir? Buena pregunta. Yo creo que es una de las soluciones, no es la única solución, es una de las soluciones. Todo esto tiene que, maximizar la producción también es importante. Entonces, con las plantas uno puede jugar con... Yo sé que mucha gente está muy en contra de la ingeniería genética. Yo como principio científico no estoy en contra. No me gusta el modelo económico, no me gusta todo lo que hay alrededor de los transgénicos y los monopolios y todo este asunto, eso lo encuentro terrible. Pero, por ejemplo, India desarrolló un arroz que le pertenece al Estado, las semillas, y es público, ¿sí? O sea, cualquiera puede utilizar ese arroz. Produce mucho arroz, 3 veces más arroz por metro cuadrado, y además viene como con una dosis extra de vitamina D, porque allá tienen mucho problema de ojos, de vista. Okay. Ese también, además de lo regenerativo, ese tipo de soluciones, desde que sean públicas o desde que no haya como este problema económico tan terrible. Porque se segmenta el modelo. Claro. Por eso. Siento que también eso es parte de las soluciones. O sea, yo no soy biólogo molecular, pero hay gente que es bióloga molecular muy inteligente que en el laboratorio pueden diseñar unas plantas fantásticas y no veo razón por las cuales no habría que ponerlas al servicio de la humanidad. El problema siempre es más el de los oligopolios y monopolios y todo esto. Pero sí, sin duda siento que una agricultura regenerativa monitoreada funciona bien. También en ecología de conservación a nosotros nos interesa mucho el asunto del uso de especies nativas. Yo, por ejemplo, en ese experimento que mencioné del maíz, de las malezas, utilicé la braquiaria y luego me arrepentí. Luego me arrepentí de haber utilizado la braquiaria porque pensé, bueno, pues acá hay un montón de pastos de gramíneas, yo solo hice en Colombia, hay un montón de gramíneas de Colombia que igual son, o sea, atacan los cultivos, entre comillas, y las pude haber utilizado en el experimento. Entonces, también desde la conservación, desde la ecología, está todo esto de utilizar lo nativo. Chile es el 9º país del mundo con más especies invasoras. Es un problema grandote. Yo cuando hago muestreo en Tierra del Fuego con científicos europeos, ellos en Tierra del Fuego reconocen todo, porque todas las plantas que se ven vienen de allá de Europa. Entonces, claro, hay ciertas consideraciones, pero en general creo que sí. Perfecto. Bueno, profesor, quiero agradecerle su tiempo que nos dio de recibirnos aquí en su casa, en el laboratorio, y esperamos verlo en un próximo capítulo a todas las personas que pudieron ver este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Agroregenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible.
Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en Agro Regenera, Hardy Cárdenas.